Martín, bueno, vamos a profundizar hoy en lo que fue la sentencia judicial que conocimos en los primeros días de esta semana, pero nos vamos a meter de lleno en las razones por las que la justicia decidió darle parcialmente, pero en la mayoría de sus reclamos, la razón a estos 4 trabajadores de la unidad número 5 que denuncian tratos inhumanos, crueles y degradantes en la, como decíamos, unidad número 5, cárcel de mujeres. El punto central de esta preocupación, de esta denuncia de habeas corpus colectivo correctivo, fue el hacinamiento. La justicia solicitó información sobre este planteo y se le mencionó que en el momento en que informaron, que fue el 30 de agosto de este año, había 446 plazas habilitadas, porque recordemos que hubo una sumatoria de algunas plazas, algo que dimos cuenta aquí en el informativo en los últimos meses, 446 plazas habilitadas para 710 reclusas. Este fallo que tiene que ver de la justicia, que tiene que ver con poder asegurar un determinado número de densidad de población en la cárcel, va a ser apelado hoy mismo por el Ministerio del Interior. Esta es la última información que tenemos al respecto. El Ministerio del Interior va a apelar la resolución de la justicia de darle parcialmente lugar al recurso de habeas corpus. Bien, allí se solicitan cambios por parte de la justicia, o sea, esta sentencia dice que hay que hacer determinadas cosas. Así es, se dio lugar parcialmente a lo que pedían el grupo de trabajadores, que eran varias cosas. Primera, y esta es una de las que se dio lugar, que se impida el alojamiento de nuevos ingresos, es decir, que no puedan entrar nuevas mujeres hasta que no se logre alcanzar un mínimo de 120% de hacinamiento. O sea, más de 100 ya es hacinamiento. 120 es la medida razonable, de alguna manera, en la medida que se hace aquí en nuestro país de hacinamiento. Más de 120, que es las condiciones que tenemos en este momento, un 150, un poquito más de 150%, que es lo que está en este momento, ya es extremadamente grave. Esto lo que se resolvió desde la justicia es que se le plantea al Ministerio del Interior un plazo de 45 días para que presente un plan y un plazo de 120 para que lo cumpla, para llegar a este 120% que se está pidiendo. O sea que eran 165 días que tenía el Ministerio del Interior para resolver la situación de hacinamiento con respecto a las mujeres privadas de libertad. Otro de los pedidos que hacían los trabajadores es que se integren 150 funcionarios a trabajar en esta dependencia del INR para tener una relación de un funcionario cada 10 personas privadas de libertad. También que se le imponga un plazo al Ministerio del Interior para que se hagan obras de carácter urgente para mejorar la situación de la cárcel actual y que vuelvan a entrar en funcionamiento los ascensores del edificio. Sobre todas estas cosas expuso el Ministerio del Interior durante el proceso judicial y bueno, se justificó en algunas y en otras no. Ya vamos a ver qué es lo que propone, si es que va en contra de la resolución del Poder Judicial porque entiende que no es por ese camino que se debería haber hecho como lo planteó durante el proceso judicial, o si va a ir en contra de algunas de las resoluciones de esta sentencia en particular. Eso ya lo veremos. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos hasta el momento, esta sentencia de que en 165 días más o menos se debería solucionar esta situación. Pensando en soluciones, ¿se puede pensar en otra cárcel en Punta de Rieles desarrollada bajo el mecanismo de, digamos, público-privado, ¿no? De proyecto público-privado? ¿Eso es una chance? Sí, Martín, esa es, de hecho es la chance que presenta el Ministerio del Interior. Esta construcción bajo el régimen de participación público-privada en el mismo espacio donde hoy se encuentra la cárcel de Punta de Rieles, que recibiría y alojaría a mujeres privadas de libertad que se irían de la unidad número 5, que ya vamos a desarrollar más adelante, pero es una unidad que no estaba pensada para ser una cárcel, era antiguamente un hospital. Entonces, eso liberaría alguna condición. De hecho, los propios integrantes del Ministerio del Interior que expusieron ante la justicia dijeron que en poco tiempo, a través de la participación público-privada, se está en vías de construir un nuevo establecimiento para la capacidad de 800 reclusas. ¿Cuál es el problema o cuál es el problema que ven los trabajadores que impusieron este recurso de habeas corpus? Que ese proyecto no está aún firmado por la OPP y que de firmarse y de acordarse, que parecería que sí hay voluntad política para hacerlo, demoraría cerca de 18 meses en construirse. Entonces, claramente no se podría, bueno, eso hay que consultarlo al Ministerio del Interior, pero claramente no se podía cumplir en el plazo que impuso esta sentencia un desagote de la unidad número 5. Bien, ¿y qué tuvo en cuenta la justicia? ¿Por qué hizo lugar a este recurso
que pidieron trabajadores y trabajadoras. Bueno, vamos a mostrar, Natalia, hoy en el informativo de hoy, en este informe, vamos a mostrar en pantalla algunas de las cuestiones que están expresadas en la sentencia judicial a la que pudo acceder MBD Noticias, que justifican la decisión de la justicia, en particular en esta sentencia. Vamos a arrancar hablando de la desprotección. Una de las cosas que queda bien clara en esta sentencia judicial de por qué se tomó esta decisión. Lo que menciona esta sentencia judicial es que el Estado debe garantizar la existencia de recursos humanos y materiales suficientes para proteger derechos básicos como la vida o integridad física de las personas, obligación que es extensible a toda otra persona que ingrese al centro de detención, ya sea visitas o los propios trabajadores que desempeñan funciones dentro de los establecimientos. En el caso que presentaron los trabajadores y sobre el que habla esta sentencia judicial, el Ministerio del Interior y el INR abandonó la seguridad de las personas privadas de libertad, funcionarios y quienes ingresan a visitar. Esta es una de las cosas que fueron tomadas en consideración por la justicia para fallar parcialmente a favor de los trabajadores. Vamos ahora a ver otra de las razones por las que se tomó esta decisión. Falta de personal, uno de los reclamos que tenían los propios trabajadores. Y miren cómo explica la decisión que se toma con respecto a esto, según lo que expusieron estos mismos trabajadores. Ante una situación de emergencia, las personas alojadas en un sector en particular no tienen forma de poder ser asistidas en tiempo y forma, ni poder comunicar cualquier situación de emergencia dentro de sus sectores, dado que no hay guardia presente. En algunos lugares de este establecimiento hay 80 metros sin guardia ni policial ni funcional. También habla y profundiza sobre esto. Los trabajadores tienen sobrecarga de trabajo. A veces hay 1 o 2 funcionarios para custodiar 300 reclusas, poniéndolas en riesgo así como a los propios funcionarios. Estos son todos datos que están en la sentencia judicial. Y la última que vamos a ver, que me parece a mí que es la más grave, porque tiene que ver con las condiciones de vida degradantes que hay en este momento en la unidad número 5. ¿Qué dice este fragmento, esta exposición en la sentencia judicial? Dice que hay existencia de tendido eléctrico en malas condiciones, apagones de luz prácticamente diarios, toda una sanitaria desbordada e insuficiente para satisfacer necesidades fisiológicas más elementales, sectores sin agua caliente y con apenas 1 o 2 duchas para casi 100 personas en lugares totalmente hacinados donde se ha perdido todo grado de intimidad personal, con ascensores rotos que obligan a que en situaciones de emergencia o frente a personas con discapacidades o en edades avanzadas deban recurrir a la ayuda de otras personas, incluso a veces otras privadas de libertad, para poder bajar hasta 3 pisos por escaleras. Estas son las situaciones que expusieron los trabajadores y a los que la justicia le dio lugar. Vamos a ver ahora cómo va a continuar este tema y fuimos a consultarle la visión de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en particular de Jimena Fernández, que es la encargada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que elaboró un informe recientemente con el comisionado parlamentario, uno de los testigos en esta sentencia judicial, para consultarle qué opina sobre este recurso y cuál es la esperanza que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos con respecto al accionar del Ministerio del Interior. Creo que todas las instituciones o organismos que de alguna manera hacemos el seguimiento de la Unidad 5 estamos de acuerdo sobre el hecho de que allí debe de haber importantes reformas. La primera es que no se trata de una cárcel en sí, es un antiguo hospital, por lo tanto no se presta en términos de infraestructura a hacer una respuesta adecuada. Entonces, primer punto, la necesidad de tener la cárcel nueva, de que se construya efectivamente la nueva cárcel. Hay que ver ahora qué plan, que lo tiene que hacer, qué plan ofrece el Ministerio del Interior y el INR dentro de lo que puede hacer, ¿no? Y por eso vuelvo a insistir en esto de que es una infraestructura que no se presta a la realidad de lo que tiene que ser una cárcel donde los derechos humanos puedan ser respetados. O sea, también tiene que haber condiciones para ello. En esta cárcel no las hay. Hablamos como te decía, de un centro de diagnóstico, hablamos de que se ponga efectivamente
efectivamente a funcionar una policlínica que existe dentro de la cárcel, en el tercer piso. Hablamos de la necesidad de planes individuales para cada persona con temas de dificultades de salud mental y que sean tratados por funcionarios de ACE, no por funcionarios del NR que no están formados para ellos. Y bueno, después sí pusimos mucho el acento en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que también eso es retomado en la sentencia y en el habeas, porque la infraestructura realmente está en muy malas condiciones, entonces mejorar eso y el aislamiento. El aislamiento, salida al patio, actividades recreativas, o sea, uno no puede estar 24 horas sobre 24 en una celda, o sea, en términos de derechos no es admisible.